Hola queridos amigos, hermanos, los saludo en el amor de Dios y en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos difíciles, muy complicados. La pandemia nos ha cambiado la vida. Vivimos en temor, aislados de nuestro domicilio. Algunos tienen más preocupación porque salen a trabajar, porque forman parte de aquellas actividades que son esenciales para el mantenimiento de la sociedad. Pero tanto uno como otro no pueden acercarse a sus familiares que viven en otros lugares, no pueden visitarlos, hay que mantener distancia entre unos con otros, y eso nos está produciendo una angustia interior que cuesta sobrellevar. Sabemos perfectamente que esto va a tener un límite, va a tener un fin y que en un tiempo vamos a volver a la normalidad. Pero mientras tanto nuestra conducta ha empezado a sentir un cambio interior. Tenemos que soportar el encierro, tenemos que acostumbrarnos a no tocar a nuestros seres queridos, no darle un beso, no recibir un abrazo. Si hay una necesidad imperiosa, ya no podemos ir a asistirlo porque se nos prohíbe salir, en especial a los adultos mayores, porque son los de mayores riesgos. Entonces lo único que nos queda es, a los que creemos, es orar al Señor para que nos dé la fortaleza de cada día y que nos dé la sabiduría para soportar el encierro y que nos dé la esperanza para el día de mañana, que va a ser mucho más venturoso del que hoy tenemos. Ahora, ¿cómo hago yo, cómo haces tú, para hacer una auténtica oración, para que el trono de Dios se abra, te reciba, me reciba, y nos escuche y nos responda a cada uno conforme a nuestras necesidades? Hay un secreto, y ese secreto Jesús se lo reveló a sus discípulos, aquellos que estaban con él en el monte. Yo los invito a acercarse a Jesús en esta hora, sentarnos junto a los discípulos y aprender como ellos aprendieron de las palabras de Jesús, cómo los iba llevando a la presencia del Padre Celestial. Para hacer este camino, este viaje, que va a ser muy breve, es importante que asumamos un compromiso personal. Cuando nos vamos a acercar al texto bíblico, dejemos de lado todo prejuicio religioso, toda creencia que nos viene de herencia, y acerquémonos a oír la voz de Dios. Y eso va a producir un cambio. No va a cambiar lo pasado, va a crear algo nuevo, que va a fortalecer aquellas cosas buenas que hemos recibido como herencia y lo va a potenciar para una mejor comunicación, no solo para con Dios, sino también para con nuestros semejantes. Y este es el desafío de este momento. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, yo estoy aquí nada más que para abrir la boca y poner la palabra que tú has dicho. Pero sabes perfectamente que si tú, a través del Espíritu Santo, no obras en mi vida y en lo que me escuchan y me ven, Señor, tú no puedes hacer nada. Yo no soy nadie, solamente espero en tu gracia y tu misericordia, para que, Señor, cada uno de nosotros podamos salir fortalecidos en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Mateo tiene una particularidad muy profunda, porque es el Evangelio que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Pacto, a través del nacimiento de Jesús y su obra en la cruz del Calvario. Ahí se activa el pacto, el nuevo pacto, en su sangre. Y para que aquellos que estaban en ese sermón lo pudieran entender, el Evangelio de Mateo, fíjense que arranca con la genealogía de Jesús desde Abraham.
y llega al linaje de José, heredero de David. O sea, ya lo está presentando como un heredero al reino, del trono, del pueblo de Dios. Ahora, también menciona por primera vez la palabra iglesia. Es el único evangelio que la menciona 2 veces en los 4 evangelios. La primera vez como comunidad de fe que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, el Cristo. Y la segunda como mediadora en los conflictos entre los hermanos, entre los que componen la familia de la fe. Y el énfasis que le da, mostrando los milagros que hace Jesús, fundamentalmente enfatiza la enseñanza. Los 3 capítulos de Sermón del Monte es enseñanza. El Evangelio de Mateo termina encomendándole al Señor resucitado a los suyos que vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura, que lo bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que les enseñen a que guarden todas las cosas que Él les ha enseñado. Y le da una promesa y una seguridad, que es una garantía de Dios. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y ahí termina el Evangelio. Por eso le hice esta introducción para que vean la importancia de oír la voz de Jesús. Y la importancia de lo que nos va a enseñar ahora. Todos conocemos el Padre Nuestro. ¿Sí? Es la oración modelo, la oración que Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, verso 9 al 13. También la podemos encontrar en Lucas, en el capítulo 11, verso 2 al 4, en otro escenario, a pedido de un discípulo, con otras particularidades, pero es la misma. Pero en Mateo hace un énfasis en una preparación previa, la oración que nos enseña, y un énfasis especial en un trato personal del hombre para con el hombre. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana la utiliza habitualmente en sus misas, otras denominaciones evangélicas la emplean en sus cultos, en determinadas ocasiones, especialmente se usan en reuniones donde los asistentes representan a varias denominaciones, entonces la usan como una oración de inicio del evento o de cierre. Esta oración, que parece tan simple, sencilla, es muy profunda, porque anula la distancia existente entre el cielo y la tierra y nos permite ingresar directamente al lugar santísimo en la misma presencia de Dios, sin que nadie lo impida. Jesús, antes de enseñar esta oración, en el sermón le dice a los suyos dentro de las bienaventuranzas: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En el capítulo 5, en el verso 8, lo pueden encontrar en sus Biblias. Como condición esencial para ser recibido por Dios, lo que significa que será imposible acceder a Él y ver su gloria si no lo hacemos con una actitud pura y sincera. Por ello, es importante prepararnos espiritualmente y encontrar un lugar donde nada ni nadie interrumpa nuestra comunicación personal con el Padre de toda creación. Y en esa preparación, Jesús les enseña a los discípulos lo siguiente. Vamos a leer, yo voy a leer de la versión Reina Valera, usted puede tener la suya si quiere leer y comparar. Capítulo 6, del verso 5 al 8. Y esta es la preparación. Y cuando ores, dice Jesús,
No seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Antes de seguir les hago una acotación. Esta es una traducción de del texto griego, manuscritos que se han recibido. El texto griego dice algo muy parecido, que se los leo traducido. Pero tú, cuando ores, entra en el cuarto interior de ti, y habiendo cerrado la puerta de ti, ora al Padre de ti, el que está en lo secreto, y el Padre de ti, que ve en lo secreto, te recompensará a ti. No dice público. La recompensa es personal. Acá está el secreto. Ahora, ¿cuál es la puerta que debo cerrar? El interior, el cuarto interior. ¿Es la puerta que yo tengo atrás que está cerrada? ¿O es la puerta de mi vida para que nada entre cuando yo entro en la comunión con Dios? Y ahí puedo hablar libremente sin que nadie me interrumpa. Es para meditarlo, ¿no? Dios quiera que revele a cada uno cuál es la puerta que tiene que cerrar y el candado que debe usar. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mas tú no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esta es la preparación que Jesús les hace a sus discípulos antes de enseñarles a orar. Y hay 4 actitudes a las cuales Jesús nos llama a tener cuidado antes de orar. La primera actitud que nos llama y que es a no ser hipócrita en la manera de orar, utilizando largas y repetitivas oraciones para que otros crean que somos espirituales. No nos engañemos. A Dios no lo vamos a engañar tampoco. Es notable que la hipocresía en el Sermón del Monte es uno de los mayores énfasis que Jesús le hace para tener cuidado. Lo hace cuando habla de la ayuda social en el versículo 16 del capítulo que estamos leyendo, el capítulo 6. Cuando pues des limosna, no hagas como los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Lo hace también cuando finaliza la enseñanza de la oración, en el versículo 16, respecto a la manera de ayunar. Cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para demostrar a los hombres que ayunan. En la manera de juzgar al hermano, Mateo 7:5, dentro del Sermón del Monte. Hipócrita, le dice, saca la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y en el trato con los desprotegidos. Mateo 23, verso 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como protesto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hipocresía es actuar, es hacer creer lo que uno no es. Es como estar viendo una obra de teatro, pero es un drama, no es una comedia. La hipocresía es un pecado que impide mantener una auténtica relación con Dios y también con nuestro prójimo, porque ahí ya no hay una comunión, una interacción de 2 almas que se comunican.
Jesús llama a los suyos a evitar este pecado en la vida personal. Debemos orar con el corazón abierto a Dios y con palabras que reflejen nuestra real necesidad del momento. Segundo, a no dejar de orar. Podemos ayunar por días, varios días, pero no debemos dejar de orar mínimamente una vez cada día que el Señor nos da para vivir. Dios sabe cómo, cuándo y de qué manera nos dará a conocer su respuesta. Debemos confiar y descansar en Él. Recordemos siempre que lo que vamos a recibir no es el resultado de un premio a nuestra conducta, sino es un resultado de la gracia que Él tiene para nosotros. Él nos mantiene con su poder. Tercero, nos alerta a no irnos por las ramas en el uso de palabras, más bien ser concreto en nuestras necesidades. Él ya las conoce, pero nosotros debemos hacer una síntesis de lo que necesitamos, ¿no? Y pedir todo como un nene le pide todos los juguetes que ve en la juguetería. Hay algo que necesitamos en la vida hoy. Bueno, Señor, esto es yo lo que te pido. Y Dios, que conoce en lo secreto mi corazón, me recompensará. Dará lo que sea necesario para que mi vida tenga sentido en el momento que se lo estoy pidiendo. Gloria a Dios. Y cuarto y por último, advertencia, dice a no copiar la actitud de los demás. Me gusta orar como ora mi hermano o mi hermana. No. Debemos orar como el corazón lo siente, porque es el alma que le habla a Dios. No soy intermediario de otros. Soy un mísero que se presenta ante la presencia del Dios maravilloso, buscando el pan nuestro de cada día. El modelo de oración nos enseña que a través de lo que habló Jesús en el monte a sus discípulos, que requiere una actitud mental y espiritual, que reconoce por sobre todas las cosas la soberanía de Dios, su misericordia en nuestras vidas, y nos lleva a la santificación de nuestra conducta y a una genuina adoración de su ser. La oración que ahora les voy a enseñar del versículo 9 al 13 es como el preámbulo de una constitución de un país, como la nuestra, por ejemplo. Sienta las bases y las condiciones que va a regir la vida de todo ciudadano en el reino de Dios. Es el principio de esa ley fundamental sin la cual la vida sería un caos. Se basa en principios claros y justos, que mantienen la armonía entre la humanidad y el Creador. Leemos en el versículo 9 del capítulo 6. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús nos revela ahora una nueva relación filial para con Dios y la manera de cómo presentarnos ante Él. Como un padre, hay un cambio personal. Ya no es el Dios temible del Antiguo Testamento e inalcanzable. Nos quita dicho temor y nos invita a acercarnos a Él como un Padre que mediante su amor nos dio la vida, y en total libertad y con la misma confianza como un niño se dirige hacia su Padre natural. Ahora, escuchemos este maravilloso secreto. Padre nuestro. No Padre mío, Padre nuestro. Padre de mi hermano, Padre de aquel que reconoce al mismo Dios. Dios nos hace hermano en Cristo. Por eso es importante la relación entre hermanos. Reconociéndolo por encima de toda autoridad terrenal y espiritual cuando le decimos que estás en los cielos. Alabándolo con respeto y honrándolo con nuestro modo de vivir conforme a sus enseñanzas y mandamientos cuando le decimos santificado sea tu nombre. Nosotros lo santificamos con nuestra vida. La vida santa es la que Él nos apartó para ser ejemplo para aquellos que todavía no han recibido la gracia de Dios en su misericordia y han pasado de una muerte espiritual a la vida eterna. En el versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
aquí hay un ruego, hay un pedido de justicia, que la justicia que Él ejerce en el cielo se haga realidad aquí en esta tierra. Y en este clamor le estamos reconociendo que la injusticia todavía se manifiesta con poder en esta tierra. Reconocemos de esta manera que el reino de Dios todavía no está en plena autoridad en este mundo. Por ello le clamamos por su pronta venida. Porque queremos dejar de ser ciudadanos de Dios exiliados en este mundo. Clamamos que no se demore su concreción aquí en la tierra, para que su justicia sea la luz que ilumine la vida de cada persona y venga la paz. En el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Le rogamos sin ambición alguna que nos provea todo lo justo y necesario que nos hace falta y que no podemos conseguir por nuestros propios medios, como ser la salud, el trabajo, la paz interior, la armonía en el hogar y su misericordia divina, que nos aliente y nos prepare sin tensión para esperar un nuevo amanecer. ¿Qué necesita tu vida? ¿Qué necesita la mía? Díselo a Dios en oración. Aquí te está abriendo la puerta, te está diciendo, hijo mío, ¿qué es lo que quieres? Bueno, pídeselo a Dios y Él te lo dará. En el versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Reconocemos nuestras faltas ante Él, y sin encubrirlas clamamos por su perdón. Es condición previa y necesaria para recibir su perdón que antes hayamos actuado de igual manera con aquellos que nos hayan agraviado. Debemos tener presente que Dios es mucho más misericordioso y generoso que nosotros. El perdón entre la gente evita que la sociedad se paralice por una acumulación de agravios de uno para con otro. Y el perdón entre los hermanos cubrirá multitud de pecados. Jesús considera el perdón nuestro hacia los que nos agravian como condición previa para que Dios responda positivamente en nuestra oración. Porque mire qué importante que es esto, porque finalizada la oración Jesús les hace dos aclaraciones respecto al perdón. En Mateo, en el versículo 14 y 15 dice lo siguiente, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La traducción del texto griego en la que se basa la Reina Valera, en palabras en español, sería más o menos así. Y si no perdonáis a las personas, tampoco el Padre de vosotros perdonará las transgresiones de vosotros. Por eso Jesús le da tanta importancia al perdón. ¿Y cómo no le dará importancia si cuando estaba en la cruz le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Él nos dio el ejemplo, un ejemplo que debemos seguir. Por eso se tomó tanto esfuerzo, trabajo para seguir con sus discípulos, capacitándolos, enseñándolos para cuando Él ascendiera al cielo y ellos siguieran la obra que Jesús inició aquí en la tierra y hoy la iglesia la está continuando. Mateo 6:13 termina la oración diciendo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El texto griego traducido dice, y no conduzcas a nosotros hacia la tentación, sino libra a nosotros del maligno, de las obras del maligno, de las tentaciones del maligno. Finalizamos pidiendo su guía y dirección para tomar decisiones correctas en cada área de nuestra vida. Así su amparo y protección divina nos guiará, nos librará de toda tentación y maldad que venga de parte del maligno. Algunos manuscritos posteriores
recibidos complementan el versículo 13 con estas palabras: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Reforzando el concepto de soberanía, poder y gloria eterna de Dios, que es de toda gracia. Aquí termina la oración. Podemos sintetizar en que orar es hablar con Dios de la manera que un hijo habla con su padre natural, íntimamente, en confianza y sin prejuicio alguno, en la certeza de que nuestro Padre Celestial siempre nos escucha y habla a nuestro espíritu. Su grande amor nos acompaña en el camino de la vida. Y mire cómo nos acompaña, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dice Juan en su Evangelio. El Padre Nuestro no es la oración de un incrédulo. Jesús solo se la enseñó a los que seguían sus enseñanzas. En otras palabras, no gastaba pólvora en chimangos, sino preparaba a los que iban a atender a los chimangos para que se convirtieran de sus malas obras. Le fue dada en una sociedad sometida por el Imperio Romano que obligaba a los sacerdotes a hacer ofrenda diaria en el templo de Jerusalén en honor al emperador todopoderoso. Los que lo escuchaban en el monte eran judíos galileos, no con necesidades espirituales y físicas concretas, a los que Jesús les traía una nueva esperanza y les permitía acceder directamente a la presencia de Dios, sin ofrenda previa por el pecado, la cual debería hacerse previamente. Recordemos que hasta aquí Jesús no había sido glorificado, de manera que esta oración modelo tenía que sentar la base de una nueva esperanza para cada uno, dado que la ley estaba vigente y el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año en el lugar santísimo para ofrendar por el pecado propio y de todo el pueblo. Hoy Jesús está resucitado en los cielos, ante la presencia de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Él es el que garantiza que nuestra oración llegará sin interferencia alguna y como tal será respondida. Utilicemos como principio de acercamiento y devoción a Dios la base de este modelo de oración en nuestra comunicación diaria con Él, recordando las palabras del autor de los Hebreos, que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, del verso 14 al 16. Queridos amigos y hermanos, hasta aquí la palabra de Dios. Debemos dar gracias, meditar en ella, y que esto cree un nuevo motivo de esperanza, de seguridad principalmente, de que Dios está con nosotros cual poderoso gigante y que está con los oídos atentos. Las puertas del cielo están abiertas para poder entrar directamente al lugar santísimo. No perdamos tiempo, acerquémonos confiadamente, como dice el autor de los Hebreos, y hallaremos misericordia y gracia para nuestro oportuno socorro. Que Dios le bendiga y vamos a orar para terminar esta reflexión. Y es una oración personal, que cada uno la hará a su manera. Yo la hago como mi corazón me ha dicho que la exprese. Padre Celestial, reconozco tu autoridad y me someto ante vos con humildad y devoción por lo que tú eres y representas en mi vida. Sé que tú me conoces en mis fortalezas y debilidades. Sé que no soy perfecto como tú, ni lo seré jamás. Pero mi corazón anhela aprender más de ti para que mi vida tenga sentido y no guarde rencor hacia personas que me afrentan. Te ruego me enseñes a perdonar a todo aquel que me dañe. También confieso mis pecados rogando tu perdón, en la confianza de que tú me sostienes, dándome en gracia todo lo que necesito yo y mi familia para vivir.
En el nombre de Jesús te agradezco que me escuches y encomiendo ante ti este nuevo día. Amén. Hermanos, amigos, que la gracia del Señor Jesús, la comunión de los santos y el Espíritu esté con cada uno de vosotros. Amén.